Bien, mis hermanos, seguimos con el libro de Marcos. En esta ocasión me toca el capítulo 14, ¿sí? El versículo 26 al 31. Como ya saben, la reunión pasada estuvo nuestro hermano Doval, ¿sí? Que predicó acerca de los pasajes anteriores, en los cuales veíamos cómo el Señor compartía la Pascua con los discípulos y también anunciaba quién iba a ser el que lo iba a traicionar, ¿verdad? Y a mí a continuación me toca estos pasajes que me gustaría que leamos juntos y que el Señor nos guíe. Capítulo 14, versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Bueno, mis hermanos, acá vemos cómo el Señor eh, profetiza acerca de lo que será esa noche, ¿sí? De lo que acontecerá en ese momento cuando Él sea entregado, cómo va a reaccionar, cómo reaccionarán los discípulos y Pedro, pero sobre todo lo que Pedro va a decir. En el pasaje 26, cuando dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Estos himnos eran alabanzas, ¿sí? Que ellos cantaban. Usualmente, generalmente en las fiestas judías, los judíos solían cantar una porción del libro de los Salmos, entre el 113 y el 118. Y ellos cantaban estos salmos como alabanzas a Dios. De hecho, esto es muy conocido, se lo conoce como el Jalel egipcio. Jalel significa alabanza en hebreo y se cantaba durante las Pascuas estos himnos y estas alabanzas. Y en esa noche, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo estaba junto a los discípulos, compartiendo de las Pascuas, en ese momento con ellos y también alabando al Señor, ¿no? A este Dios soberano, a este Dios amoroso y justo que es nuestro Señor. Sin embargo, vemos en el pasaje siguiente que dice: entonces Jesús les dijo, y en ese momento, mis hermanos, comienza todo esto. En el 26 dice: cuando cantaron el himno, salieron al monte de los olivos. Ya habían salido del aposento en el cual ellos estaban compartiendo. Y en este momento el Señor le dice: todos os escandalizaréis de mí esta noche, dice, porque escrito está. Acá nuestro Señor le dice a todos que se irán, ¿sí? Les dice que ellos se apartarán del Señor, que se avergonzarán de Él. Y esto estaba profetizado, mis hermanos, 500 años antes de Cristo. Pues acá dice que todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Y acá está citando el pasaje de Zacarías, es el capítulo 13 al 7, ¿sí? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Esto es lo que nuestro Señor Jesús les dice a los discípulos, ¿sí? Y en el pasaje 28 dice: pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Acá el Señor también está profetizando acerca de su resurrección. Y no solo eso, sino que también el Señor le está diciendo a ellos que luego de que acontezca todo esto, de este momento eh, eh, triste, de este momento horrible en el cual los discípulos van a abandonar al Señor, se van a ir, se van a apartar de Él, dice que el Señor después los va a volver a unir. Y es increíble, mis hermanos, cómo aún en estas situaciones, ¿sí? que suceden, el amor del Señor es inmenso, es muy grande, pues el Señor no los rechaza por cómo ellos reaccionaron o por lo que hicieron. De hecho, el Señor ya lo sabía. Mis hermanos, todos sabemos aquí que Dios es soberano y el Señor
poderoso, es omnisciente, y él sabía lo que iba a acontecer. Sin embargo, todo estaba orquestado, todo estaba armado, el plan soberano y perfecto del Señor. Y aún así el Señor le dice, ustedes se van a apartar de mí, se van a avergonzar de mí esa noche, me van a negar. Y aún así, dice el Señor, después de que yo resucite, los volveré a juntar, volveré con ustedes y los reuniré de nuevo. Y esto es lo que el Señor les profetiza en este pasaje, en el 28. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea, ¿sí? Y hermanos, es increíble cómo también nosotros vemos en los pasajes principales, iniciando el Evangelio de Marcos, cómo inicia todo. ¿Se acuerdan dónde comienza el ministerio de nuestro Señor? En Galilea. Y es donde también los reúne a todos los discípulos. ¿Se acuerdan? Y es increíble cómo de nuevo vuelve a este punto para volver a juntarlos. Y bueno, luego pasajes más adelante, capítulos más adelante, lo vamos a ver, cómo el Señor vuelve a juntarlos y cómo vuelve a tener ese encuentro con ellos, que va a ser increíble. Mas, sin embargo, en este momento, mis hermanos, el Señor les anuncia esto a los discípulos. En el pasaje 29, continuando, dice, y acá Pedro, nuestro querido hermano Pedro, dice esto, aunque todos se escandalicen, yo no. Eso es lo que dice nuestro hermano Pedro. Y mis hermanos, nosotros ya por lo que hemos estudiado y hemos visto en el libro de Marcos, más o menos conocemos cómo era el carácter y las reacciones que tenía Pedro, ¿verdad? Y él acá les dice al Señor, yo no te voy a negar. Es lo que él le dice. Le dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, aunque todos se aparten, aunque todos te abandonen, Señor, yo no lo haré. Y acá vemos, mis hermanos, cómo Pedro tiene esa confianza en sí mismo, ¿no? Podría decir como esa arrogancia que él tiene de decir, aunque Señor, yo sé lo que tú me estás diciendo, tú nos estás diciendo que te vamos a abandonar y demás, pero yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer, yo no te voy a dejar. Y en el 30 dice, y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Imagínense, mis hermanos. Pedro le dice, yo no te voy a negar. Y es como que él también, como que trata no habla de los discípulos, dice, yo no te voy a negar, yo no lo voy a hacer. Pero el Señor le dice, tú, Pedro, a ti, hoy en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. El Señor lo sabía, hermanos, Él es soberano. Pero sin embargo, pasaje siguiente, mis hermanos, quiero que vean esto. Es la reacción otra vez de Pedro. Él dice, mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Él seguía, hermano. Pedro seguía. Él decía, yo no te voy a negar, Señor. Yo no te voy a abandonar. Y mis hermanos, Pedro, creemos que Pedro era sincero en esta situación. Pedro no estaba siendo un hipócrita. Pedro amaba al Señor. Él estaba con el Señor. Pero él no entendía lo que iba a suceder. Él todavía no estaba comprendiendo la situación. Y más que todo lo que iba a acontecer horas más tarde, ¿sí? En esa noche. Sin embargo, Pedro le dice esto, ¿no? Al Señor. Y él dice en el 31, mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Todos los discípulos dijeron, Señor, no te vamos a negar. No lo haremos. El problema de Pedro y de los discípulos, mis hermanos, era estar confiados en su sinceridad, ¿sí? En pensar en que como estaban con el Señor, ellos no lo abandonarían, no harían eso. Pensaban que eran fuertes, ¿sí? En sí mismos. Mas, sin embargo, hermanos, olvidamos algo y es importante. Y esto, hermanos, nos sucede a nosotros también. Muchas veces pensamos que somos fuertes, que podemos hacer las cosas a nuestra manera y que podemos confiar aún en nuestra propia sinceridad, mis hermanos. Pero hay algo que olvidamos y que es importante y la palabra es es muy transparente y sincera en este tema, que es nuestro corazón, mis hermanos. Nosotros no somos fuertes, nadie es fuerte.
Somos pecadores, hermano. Somos personas débiles. Por eso somos cristianos, porque seguimos al Señor, a un Dios poderoso, santo, perfecto, a un Dios que derrama gracia y misericordia, mis hermanos. Y nosotros somos débiles, somos personas débiles que constantemente necesitamos y dependemos del Señor. Pero hay en los momentos cuando nos sentimos fuertes, mis hermanos. Hermano, cuando estuve leyendo esto, me sentí mal porque hay muchas situaciones en las cuales yo me siento fuerte, pero no de una manera arrogante, o quizás sí, pero digo, hay momentos cuando pensamos que las cosas las podemos hacer a nuestra manera, y no es así, mis hermanos. Diariamente necesitamos del Señor, necesitamos de Dios, necesitamos de su gracia, necesitamos de su perdón. Hay momentos que quizás no tenemos una vida de oración como la deberíamos de tener, confiamos en nuestras propias fuerzas, quizás pensamos que por ir a la iglesia, ¿verdad? Por estar con nuestros hermanos y demás, que es una bendición, mis hermanos, pero pensamos que por estar en esas situaciones, nuestra vida espiritual está bien, la podemos manejar bien, que estamos bien, y hay veces que nos sentimos como que, bueno, yo no soy igual que aquel, yo no soy igual que aquel pecador, ¿verdad? No lo decimos, pero lo pensamos. Pero mis hermanos, no es así. Diariamente necesitamos del perdón del Señor. ¿Recuerdan cuando la palabra nos dice que debemos de tener cuidado aún de nuestro propio corazón, porque es engañoso y perverso? Y hay si nosotros pensamos que somos fuertes, porque podemos caer, mis hermanos. Esto también nos enseña a tener misericordia y a derramar gracia sobre nuestros hermanos, que hay algunos que caen o que están débiles. No debemos de juzgarlos, mis hermanos, sino levantarlos, darles palabras de gracia, exhortarlos, pero exhortarlos con amor y levantarlos, porque son nuestros hermanos, porque somos iguales, porque el Señor de esa misma manera nos ha perdonado a nosotros. Y acá lo vemos, mis hermanos, cómo el Señor derramó de su preciosa gracia y su perdón y su misericordia sobre los discípulos, sobre Pedro, mis hermanos, Pedro, que lo negó, y luego lo vemos en paralelo con los otros evangelios cuando él lo niega, dice que hasta jura y demás, que él no lo conocía. Hasta ese punto llegó nuestro hermano Pedro. Pero Dios nos perdona, hermano, Dios nos ama. Y aún el Señor, sabiendo lo que iban a hacer, el Señor los eligió, los escogió, los amó y los preserva. Y hermanos, nosotros estamos bajo los brazos de amor de nuestro Señor. Él nos escogió, Él nos eligió y Él nos preserva. Tenemos momentos en los que nos rebelamos, tenemos momentos en los que negamos al Señor. Hermanos, muchas veces nosotros negamos al Señor. Quizás cuando leemos a Pedro y vemos todo este clímax, decimos, wow, es muy fuerte. Pero si nos ponemos a pensar también, nosotros muchas veces negamos al Señor. Lo negamos en el trabajo, cuando hay momentos que podemos compartir el Evangelio y no lo hacemos, o cuando escuchamos que hablan acerca del Señor y tenemos temor a hablar o compartir, de que piensen de que somos religiosos, que somos fanáticos evangélicos y demás. Muchas veces nos callamos, puede ser en la escuela, en la secundaria, donde sea, el trabajo, con amigos, en cualquier lado, mis hermanos. Y muchas veces nosotros, cuando callamos, negamos al Señor. Pero les animo, mis hermanos, a derramarnos delante del Señor, a pedir fortaleza, gracia. El Señor nos levanta, el Señor nos levanta, nos ayuda y nos guía. Y acá, mis hermanos, vemos desplegada la misericordia y el amor del Señor con los discípulos. Cómo el Señor tuvo tanta misericordia de ellos. Y en este momento, hermanos, que ya estamos a pocos capítulos de terminar el Evangelio, estamos entrando ya a la fase final, donde será la crucifixión del Señor, su resurrección. Y vemos cómo todo se va exponiendo acá, mis hermanos. Y el Señor le dice esto a los discípulos y a Pedro: Pedro, tú me vas a negar. Pedro dice: no, Señor. Es más, si vamos a Lucas, mis hermanos, y al principio, cuando empezamos con la alabanza, Yamil usó una alabanza que era fiel para siempre, perfecto en amor.
la soberanía del Señor. Eres soberano, Dios. Y aunque Satanás quiera herirme, tú buscas nuestro bien. ¿Recuerdan esas palabras? Y me acordé de, este, de estos pasajes en Lucas, paralelo también a esta situación, que está en Lucas 22:31, ¿sí? Que dice el Señor a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero esto dice el Señor: pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Esto es increíble. El Señor está diciendo que Él intercedió, Él oró por Pedro, ¿no? En el contexto este. Y el Señor también intercede por nosotros, despliega sus misericordias y su amor hacia nosotros, mis hermanos. Y es increíble ver esto, hermano. Esto es para animarnos y para levantarnos. Yo no sé cuál es la situación de cada uno de ustedes, hermanos. No sé en qué estado espiritual también estén cada uno. Pero algo sí que me di cuenta, hermano, yo al leer esto, con mucha vergüenza y con debilidad, hermano, es que soy una persona débil, hermanos. Somos personas débiles. Necesitamos de Dios. Y al leer esto, puedo abrazar la gracia redentora de mi Señor, sabiendo que Él me ama, que Él me ama y me ama, y me amó, y que Él nos preserva, mis hermanos. Que si nos hemos caído, el Señor nos levanta, para que proclamemos sus palabras, para que lo glorifiquemos al Señor. Lo hizo con los discípulos, lo hizo con Pedro. Hermanos, hay, hay misericordia, hay perdón en el Señor. El Señor nos llama a que vayamos delante de Él, arrodillados, clamando, clamando de su amor y de su perdón. ¿Recuerdan Romanos 7? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entendiendo nuestra situación, mis hermanos, de debilidad, es de mucha bendición, hermanos, entender esto. Hay mucha gracia, Señor, en la Escritura. Hermanos, perdón. Hay mucha gracia en la Escritura. Hay mucha gracia en la oración. Los animo, hermanos, a buscar de Dios y a fortalecerse en Él. Y si alguno cayó, si alguno negó al Señor, si alguno está débil, ánimo, mis hermanos, porque hay misericordias del Señor. Dios me los bendiga, hermanos. Me gustaría orar.